Buenos días. A nombre de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Evaluación del Desempeño y del para el Aprendizaje en la Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe, les damos la más cordial bienvenida al segundo evento del seminario La Evaluación como Proceso de Aprendizaje y Transformación. El conversatorio del día de hoy, denominado De la evaluación de programas presupuestarios a la evaluación de políticas públicas, tiene como objetivo presentar experiencias de evaluación de políticas públicas y discutir su pertinencia, objetivos, características, diferencias y similitudes, naturaleza, objetivos, ventajas y desventajas respecto a la evaluación de programas presupuestarios. Para comenzar, tenemos el gusto de presentar a nuestros panelistas y a nuestra moderadora. Celia Aguilar Satién nos acompaña del Instituto Nacional de las Mujeres para platicar su experiencia en evaluaciones de política pública en materia de igualdad de género. Elsa Ladrón de Guevara nos acompaña de la Secretaría de Salud para platicar su experiencia en evaluaciones de política pública en materia de salud. Brenda Pequeño Vargas nos acompaña de la representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, para platicar su experiencia en evaluaciones de política pública en materia de desarrollo económico. Isabel Islas Arredondo nos acompaña de la Unidad de Evaluación del Desempeño para la moderación del presente evento. Bienvenidos. Cedo la palabra a Isabel Islas. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ariadna Díaz. A nombre de la Unidad de Evaluación del Desempeño y de la doctora Isabel Islas, quien por cuestiones de trabajo les envío un saludo y una disculpa, no nos puede acompañar, pero aquí estamos con las panelistas. Y les queremos dar la bienvenida a este evento de la Semana de la Evaluación 2020, en donde la Secretaría de Hacienda siempre espera esta semana para poder poner ideas nuevas sobre la mesa, para poder poner posturas nuevas sobre la mesa que nos permitan seguir fortaleciendo esta cultura de la evaluación desde diferentes trincheras. Y justamente el día de hoy vamos a platicar sobre este puente que existe entre la evaluación a los programas presupuestarios y la evaluación a las políticas públicas. ¿Y por qué hablo de este puente? Como ustedes saben, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria enmarca un sinfín de normatividades con respecto al sistema de evaluación del desempeño. Hasta el día de hoy, pareciera que los esfuerzos están focalizados a evaluar programas presupuestarios que no necesariamente articulan los resultados o articulan el propio análisis con un enfoque de estrategia de política pública un poco más amplia. Para que se den una idea de todo el sistema de evaluación del desempeño desde el 2007 hasta el día de hoy, tenemos registradas 1.772 evaluaciones a programas, bueno, más bien 1.772 evaluaciones que se han hecho en el marco del sistema de evaluación del desempeño. Y de estas 1.700, únicamente 23, es decir, menos del 2%, se han hecho con enfoque de política pública. Tenemos un sinnúmero de evaluaciones realizadas a programas presupuestarios de manera pulverizada, de manera, digámoslo, independiente, que no necesariamente se han conectado. Y es por eso que el día de hoy invitamos a 3 panelistas, expertas temáticas en diferentes puntos de política pública, para que nos platiquen sus experiencias en cada una de estas trincheras que les platico. Y entonces, bueno, ¿cuál va a ser? Rápidamente les explico la dinámica del evento. Es un módulo de conversatorio en donde nosotros vamos a exponer una pregunta y le vamos a dar la palabra a las panelistas. Ellas tendrán 5 minutos para responder a la pregunta y posteriormente podremos hacer una ligera conclusión, o si ellas quisieran agregar algo más, tendremos una réplica. Pero todo esto se va a desarrollar en tres rondas: la ronda de la pregunta 1, la ronda de la pregunta 2 y la ronda de la pregunta. A todas las personas que nos acompañan, nuevamente muchas gracias por tomarse el tiempo de estar en sus computadoras en este evento. Estaremos recibiendo durante todo el evento sus preguntas. Ustedes van a ver en el panel que tienen en la parte derecha de su pantalla, van a ver un cuadrito que dice, bueno, tiene una Q y una A, o si lo tienen en español, tiene una P y una R. Eso significa que en ese chat es donde se depositan las preguntas y respuestas para que el equipo de la Unidad de Evaluación del Desempeño pueda ir tomando nota y entonces al final del evento que tengamos las preguntas y respuestas podamos capturar las mayores inquietudes que ustedes nos pongan. Por favor, cualquier pregunta o inquietud que tengan o comentario en el cuadrito que dice preguntas y respuestas o Q y A. Y bueno, sin más, quisiera dar la presentación de nuestras panelistas. Nos acompaña del Instituto Nacional de las Mujeres la licenciada Celia Aguilar Setién. Ella es directora general de Estadística, Información y Formación en Género.
Fue directora de análisis y seguimiento de los recursos para la igualdad en el mismo y mujeres. Fue también oficial de programas en la oficina del UNIFEM para México, Centroamérica, República Dominicana y Cuba, lo que hoy conocemos como ONU Mujeres, de 2001 a 2009. Trabajó por 20 años en Centroamérica, donde su trabajo se desarrolló principalmente en el área de desarrollo rural, con énfasis en desarrollo humano sostenible y con enfoque de género, generacional, intercultural y de desarrollo territorial. Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos, Celia. Tenemos también a la maestra Brenda Pequeño Vargas. Ella es ministra consejera de Asuntos Financieros y Fiscales de México ante la OCDE. Brenda es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León y es maestra en Economía por el Colegio de México. Tiene 12 años de experiencia trabajando en la administración pública. Ha trabajado en las áreas de evaluación del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno federal, abordando temas de educación, desarrollo social, presupuesto, pequeñas y medianas empresas. Actualmente se desempeña como ministra consejera de Asuntos Económicos y Financieros de México ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo. Muchas gracias, Brenda, por acompañarnos. Y finalmente tenemos a la doctora Elsa Ladrón de Guevara. Ella es directora general de Evaluación del Desempeño en la Secretaría de Salud. Es licenciada en Medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana. Cuenta con estudios de maestría en Desarrollo Regional y estudios de doctorado en Finanzas Públicas por la misma institución. Se ha desempeñado como servidora pública tanto a nivel local como federal, donde destaca su papel como directora general de Información en Salud y directora general de Evaluación del Desempeño en la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Es el puesto que ocupa actualmente. Muchísimas gracias, Elsa, por acompañarnos en este evento. Y bien, pues sin más preámbulo, vamos a comentar la primera pregunta en la que quisiera que cada una de ustedes nos apoyara en este panel, recordando, claro, que estamos en un enfoque de políticas públicas, teniendo una experta temática en materia de salud, en donde, bueno, todos sabemos que hoy la política de salud está de moda y está en el foco del huracán. Tenemos también la postura de la política pública de igualdad de género, que se combina con esta coyuntura, pues porque qué mejor manera de solucionar una pandemia que es con perspectiva de género, y no podemos dejar de lado la parte económica y el desarrollo económico, para lo que también nos acompañan desde la OCDE. Y entonces la primera pregunta que quisiera comentar para las panelistas es, ¿qué información desde sus respectivas trincheras, desde su cancha, se busca o se buscaría obtener a partir de las evaluaciones de política pública que sean diferentes a las de programas presupuestarios? Es decir, ¿qué valor agregado tendría para sus diferentes campos de trabajo el tener una evaluación de política pública más que de programas presupuestarios? Y para la primera respuesta le cedo la palabra a la maestra Brenda, por favor. Hola, ¿me escuchan bien? Te escucho mucho. Sí, te escuchamos. Ok, muchas gracias, Ari. Bueno, primero yo quisiera agradecer la invitación de la Unidad de Evaluación del Desempeño para participar como panelista en este evento. Y en segunda, reconocer y felicitar a las organizadoras porque el 100% de las participantes somos mujeres y eso no es algo que se ve muy seguido en estos tiempos. Fíjate que esta pregunta me parece muy relevante, sobre todo por el tema en la coyuntura, sobre todo en la que nos encontramos. En mi experiencia, habiendo trabajado en distintas áreas de evaluación dentro del gobierno federal, yo pensaría que la información en la que se cuentan en las evaluaciones de programas presupuestarios ya se encuentra muy estructurada y muy bien diseñada. Claro que es muy relevante que esta información se ha estado trabajando durante ya 20 años, o sea, hace 20 años fue que se mandató en ley que se tenía que estar evaluando el presupuesto y posterior a ello ha habido una serie de cambios legislativos para que ahorita el sistema de evaluación del desempeño se haya consolidado. A diferencia de las evaluaciones de política pública que no se encuentran tan estructuradas como los programas presupuestarios. Sin duda aquí todo el trabajo que ha realizado el Coneval y la propia Secretaría es muy relevante, ¿no? Para contar con toda esta metodología que se encuentra ya bien establecida de los programas presupuestarios, ¿no? Desde las MIR hasta los términos de referencia de todas las evaluaciones distintas. Pero para las evaluaciones de política pública, yo lo que consideraría es que deberíamos de verlas como evaluaciones integrales. Una evaluación de política pública considera distintos programas presupuestarios
e incluso considera tomas de decisiones que no necesariamente se ven reflejadas en un programa presupuestario. Eh, Sin duda se ha hecho mucho esfuerzo para contar ya con alguna línea, ¿no? Para los programas presupuestarios. Y para el tema de políticas públicas, a mí me gustó mucho el ejercicio que realizó Coneval en el sexenio pasado, que fue implementar las evaluaciones de los programas sectoriales. ¿Qué es lo que yo consideraría más relevante para contar con información en este tipo de evaluaciones? No, sin duda, la consistencia y la coherencia de alguna política pública y cómo ésta se encuentra alineada con los programas presupuestarios, así como la toma de decisiones consecuentes que nos llevaron a ello, ¿no? Hay algunas decisiones de política que, como les comentaba, no siempre se ven reflejadas en algún programa presupuestario, se ven en algún documento que se saca como política nacional o de alguna otra manera, pero bueno, siempre deberíamos de tener en cuenta la consistencia y la coherencia de esta política con los programas presupuestarios que se vayan a utilizar para la implementación de dicha política. Otro tema sin duda muy relevante es el tema de la implementación. Este, Sin una buena implementación no hay una política pública, no hay un programa presupuestario, entonces también es súper relevante que las personas que se encuentran en la parte de implementación estén bien preparadas y estén muy conscientes de, de a dónde va como su granito de arena, ¿no? O sea, a lo que están contribuyendo ellos no es nada más, digamos, al fin en la MIR, ¿no? O sea, están contribuyendo a algo más arriba, ¿no? Están contribuyendo a la política pública y también tener en cuenta que al final del día todo esto se ve reflejado en cómo le llega esto a los ciudadanos, ¿no? O sea, digo, al final del día todos lo que queremos es que mejorar la calidad de vida de las personas, bueno, los funcionarios públicos. Y por último, siempre es bien importante pues la medición, ¿no? Contar con resultados, contar con indicadores que nos puedan dar información para medirlos. Si no tenemos esto muy presente y desde el inicio de una evaluación de política pública, es muy complicado que podamos llegar a tener pues una buena consideración o buenas recomendaciones de qué es lo que estamos evaluando. Yo creo que mencionaría esos tres y aquí le dejo para no extenderme más. Muchísimas gracias, Brenda. Ahora quisiera hacer la palabra a Elsa Ladrón de Guevara para que nos platique desde su cancha cuál es el valor agregado que ella identifica o las diferencias particulares de evaluaciones de programas presupuestarios a evaluaciones de políticas. Por favor, Elsa. Dame un segundito, Elsa. Listo, ya te escuchamos. Buenos días a mis compañeras panelistas, a Ariadna y Isabel, que supongo que está ocupada, pero que en algún momento podrá ver esta transmisión. Y buenos días a los 265 asistentes que tenemos, creo que es un muy buen número. Quiero decirles que me siento muy agradecida por permitirme participar en esto. Como verán mis canas, pues tengo muchos años de antigüedad y haciendo la cuenta estoy cumpliendo en este año precisamente 40 años de estar trabajando en estas temáticas. Y bueno, pues eso me da una característica. Mi formación en el área de planeación fue hace muchos años, precisamente cuando hice la maestría en los años 70, y mi alimentación en esa maestría en los temas de planeación y obviamente de evaluación fue a partir de la CEPAL y del IPES, pues ya tienen sus añitos de estar vigentes. Y a lo largo de estos años, pues hemos ido retomando otras posturas, otras metodologías y otras ideologías en torno a la planeación en general y en particular en torno a la evaluación. Me desempeñé como académica muchos años y últimamente estoy en la administración pública. Y eso me da dos posibilidades, porque el hecho de estar en la formación de recursos humanos de posgrado y en la investigación te da una perspectiva, pero estar desde el ámbito de
ser funcionario y enfrentar los problemas es otra dimensión, que creo que en mi caso he complementado y agradezco a la vida estas dos oportunidades que he tenido. Entonces, ya centrándonos en el tema, yo quisiera decir que cuando visualizamos estos dos enfoques de evaluación, el de políticas públicas y el de programas presupuestales, es una de las cosas que a mí me ha costado más trabajo. Dentro de mi formación tradicional, la formulación política es el paraguas, es el soporte de todos los demás elementos que se tienen que planear y por ende evaluar. Entonces, visualizarlos ahora de manera separada a mí me cuesta mucho trabajo y creo que esa visualización separada es parte del problema hoy en día. A veces yo me he preguntado qué es más importante, si el programa presupuestal o la política. Y voy a tratar de precisar algunos elementos. Las evaluaciones de programas presupuestales y de políticas públicas son ámbitos diferentes y explico por qué. Las políticas públicas generalmente son de mediano plazo y los programas presupuestales pueden ser incluso anuales. Aunque aquí hay un problema, se vuelven crónicos los programas presupuestales y se nos hacen año tras año la existencia de los mismos, cuando no debería de ser así. El ámbito de cobertura puede diferir entre uno y otro. El primero, es decir, el de la política presupuestal, generalmente es de impacto nacional o regional. Los programas presupuestales a ciertos grupos de la población por edad, sexo, vulnerabilidad. Por ejemplo, en salud, el programa contra la obesidad, hoy mismo la política que tenemos para atender la emergencia sanitaria está identificando ya cuáles son los grupos de riesgo y a los que hay que ponerle más atención. La evaluación de políticas públicas, si bien se pueden analizar, las metas son de mediano plazo, en tanto que los programas presupuestales tienen metas y destinos anuales. La política pública se orienta a resolver problemas generales y determinan a qué grupos poblacionales se beneficia o bien qué grupos poblacionales pierden sus beneficios, y eso es importantísimo en temas de evaluación. Más adelante voy a tratar de explicar esto. Los programas presupuestales están orientados a hacer realidad las políticas públicas y su orientación es específica hacia la generación de acciones o actividades que satisfacen las necesidades puntuales de la población. Por ejemplo, entregarle una vacuna, entregarle un servicio de salud, entregarle una ración alimentaria para los grupos vulnerables, etc. Es decir, están orientadas a acciones puntuales. Sin embargo, ambas comparten elementos. Las dos pueden ser evaluadas a tiempo normal o a tiempo acelerado, dependiendo de qué es lo que queramos evaluar. Es poner como ejemplo los programas de vacunación. Estos se pueden evaluar a tiempo normal porque llevan un largo proceso que implica desde la compra del biológico, su distribución, almacenamiento, hasta la aplicación de la vacuna, y no necesitamos hacer una evaluación a la carrera. Pero, por ejemplo, la pandemia en ese momento, que es un fenómeno no esperado, no planeado con previsión, esto implica una planeación de emergencia a tiempo acelerado y obviamente su evaluación también tiene que ser en ese contexto. De evaluación pueden ser desde la perspectiva externa, es decir, contratar o buscar evaluadores externos, pero también son sujetos de autoevaluación y podemos contrastar ambas visiones porque eso da riqueza a los procesos de evaluación. Ambos procesos, tanto la evaluación de programas presupuestales como la evaluación de políticas públicas, se desprenden de un proceso de planeación y a veces eso se nos olvida. Si no los ubicamos dentro del contexto de la planeación, la evaluación pierde su sentido y a veces cuando la desvinculamos caemos en un
propios de la evaluación. Esos terrenos, por ejemplo, los de fiscalización. Muchas gracias, Elsa. Perdóname, te voy a detener aquí porque se nos agotaron los 5 minutos, pero ya habrá otra ronda para reflexión. Muchas gracias. Y bueno, continuamos ahora con la respuesta por parte de Celia Aguilar Setién de Mujeres, donde hay muchísima experiencia en términos de evaluación de política pública. Gracias, Celia. Perdóname, Celia, ya te escuchamos. Estabas silenciada, listo. Ahora sí te escuchamos. Perdón. Bueno, primero agradecer la invitación, siempre compartir estos procesos de reflexión. Gracias también que con su experiencia y su participación generan muchísimo en qué pensar. Y yo quisiera solamente señalar cuando creo que perdimos a Celia por 2 segundos. Vamos a dar unos segunditos a ver si logra retomar la conexión. Hola, Celia, ya te vemos. Te perdimos por 2 segundos, pero ya te vemos. ¿Ya? ¿Me oyen? Ya te vemos. Sí, te escuchamos. Okay. Adelante. Bueno, lo que yo estaba señalando es que yo creo que lo más importante de la evaluación tanto de programas presupuestarios y de políticas públicas es a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. Y yo creo que eso es lo que coincido plenamente con Brenda de que se ha trabajado muchísimo y se ha desarrollado elementos valiosísimos y hay toda una experiencia de Coneval y de Hacienda en los procesos y en las plataformas y en los sistemas y en toda la metodología misma que nos va a servir. Sin embargo, yo creo que esto que señalaba Ari no es casual, porque los programas se volvieron un fin en sí mismo. Lo importante era cumplir con el programa, cumplir con las metas del programa, con los indicadores del programa. No estaban orientados a una política, aunque la política general y las políticas públicas se orientaron directamente al crecimiento económico, que es esa la parte que yo creo que se señala como neoliberal, ¿verdad? De que lo que queríamos nosotros era el crecimiento económico, a cualquier costo. A costa de la obesidad, a costa de la desigualdad, a costa del detrimento de las condiciones de vida, pero con una balanza positiva en la producción de alimentos, por ejemplo, en la que nuestras grandes exportaciones generaban la balanza positiva, aunque teníamos una gran parte de la población en pobreza alimentaria, ¿sí? O en una mala alimentación. Entonces, eso es muy importante y yo considero aquí que es importantísimo que las políticas públicas sean el paraguas dentro del cual se guían los programas presupuestarios. Y de esa manera es que si el programa presupuestario está orientado a una política pública que, como señalaba Elsa, son de mediano plazo, pero son de mayor alcance. Y también son de mayor alcance en el sentido de tener una visión, un horizonte diferente. Entonces, si el programa se vuelve un contributivo a esa política, va a tener sentido y va a ser mejor, va a ser mucho mejor la aplicación de la evaluación. Por eso también una cosa importantísima que señaló Elsa, que es la implementación. Ahí lo vemos muy claramente cuando vemos en los programas presupuestarios las reglas de operación. Las reglas de operación la emite la secretaría que dedica ese programa. El programa, que es un programa, puede ser de producción de alimentos, digamos, se va a las entidades federativas. En las entidades federativas se iba a las organizaciones agrícolas. De las organizaciones agrícolas se iba a los productores, etcétera, ¿no? Ya la implementación llegaba sin reglas de operación, sin visión, sin indicador, sin nada, ¿verdad? A la hora que nosotros recogíamos, pues la verdad es que se cumplía todo, porque como el programa se valoraba a sí mismo, o sea, tú tienes un indicador, sí lo tienes, tú tienes un monto, sí lo tienes, tú tienes un beneficiario
que para mí sería sujeto de derecho más que porque el Estado es un Estado de derecho, no una beneficencia, ¿verdad? Pero bueno, entonces todo se cumplía y ¿qué pasaba? En el fondo, con tanta inversión en los grupos de mayor pobreza, no salíamos de la pobreza. ¿Por qué? Porque se veía como gasto, no como inversión. Entonces, para mí lo más importante de esto es que tanto los programas como las políticas se vinculen, pero el punto de vinculación tiene que ser el objetivo final, tanto de las políticas como de los programas. Muchísimas gracias, Celia. Muy interesante la participación de las tres panelistas. Voy a retomar rápidamente algunas ideas, las que más me gustaron de cada una de ellas. Me quedo con la perspectiva de evaluaciones integrales que bien comenta Brenda, ¿no? Es importante saber que no es que está peleada un enfoque con el otro, más bien deberían ser complementarios, como bien decía Brenda, evaluar muchos programas presupuestarios o múltiples programas presupuestarios que vayan hacia un mismo objetivo con un enfoque integral. Ese debería de ser el camino hacia donde deberíamos de empezar a transitar, porque información de programas presupuestarios tenemos mucha, información de cómo se articulan no tanta, ¿no? Ese es el gran reto. Me quedo con esta cuestión de que los programas son crónicos. Totalmente de acuerdo, Elsa, cuando desvinculamos la planeación de lo que estamos haciendo en la estructura programática, en el presupuesto, lo que ponemos en la matriz de indicadores, lo que le damos al evaluador, lo que recuperamos del FODA, de pronto se nos olvida que todo eso viene desde un paraguas que se llama planeación y entonces empezamos a caminar sin rumbo y por eso es que los programas los tenemos ahí como una bolsa estática que ahí está cada año, ¿no? Sin pensar en qué tanto está cumpliendo o no. Los programas debiesen estar diseñados para desaparecer algún día porque eso implicaría que ya mitigamos el problema público, que ya lo resolvimos, ¿no? Nos ha faltado ese puente. Y me quedo con la reflexión de Celia, buenísima, que los programas se volvieron un fin en sí mismo. En efecto, se nos olvidó que el programa contribuye a una cosa que contribuye a otra más grande, que contribuye a otra más grande. Nos quedamos con que yo lo que tengo que hacer es atender a tantos beneficiarios, porque así lo estuvimos consiguiendo, ¿no? Entonces, buenísimas las reflexiones de esta primera pregunta. Nos vamos a la segunda pregunta, donde ahora sí ya con esta perspectiva que nos dio cada una de ustedes, ¿qué experiencias de evaluación a políticas públicas, ya sea que se hayan realizado desde sus trincheras o que resulten deseables, ya con esto que platicamos, de que se elaboren en el corto plazo? Entonces ahora vamos a cambiar un poquito el orden, ahora empezamos con Elsa Ladrón de Guevara. Por favor. Gracias, Elsa. 5 minutitos. Gracias. Bueno, creo que tenemos varias oportunidades y yo un primer elemento que subrayaría es el propio nombre de los programas presupuestales. Parecería que en términos de evaluación lo que importa evaluar por el simple nombre es el ejercicio presupuestal y esto no es así. El presupuesto solamente es un medio para realizar las acciones o actividades que van a resolver la problemática finalmente. Pero si centramos desde el propio nombre en programa presupuestal, ya estamos dando una inclinación que muchas veces es malinterpretada. Yo insistiría en que es importante construir tanto un ámbito de evaluación en términos de la política y en términos de los programas presupuestales como parte de un mismo proceso y como bien señalaron, el ámbito de la política es el paraguas en el que deben de insertarse todos los programas presupuestales. Aunque parecería muy fácil pensar en los medios financieros como el vehículo para hacer las acciones, parecería que esto es simplísimo. Tienes dinero y haces acción, logras tu cometido. Y eso no siempre es cierto en todos los campos de acción. En el campo de la salud tenemos problemas fundamentales porque son problemas sumamente complejos. Tienen determinaciones múltiples y las acciones pueden tener efectos múltiples también. Entonces se vuelve un problema muy complejo de resolver cuando solamente se... En otras palabras, que
necesitamos ampliar el enfoque financiero hacia el enfoque de problemas y hacia el enfoque de actividades que nos van a ayudar a resolver esos problemas. Y la planeación en un ámbito y en otro no se pueden dar de manera desarticulada. Otro elemento importantísimo en términos de planeación y en términos de evaluación son los diferentes actores sociales que se ven involucrados. Estos siempre los dejamos de lado porque creo que es la parte más difícil de evaluar y que lo vamos a tener muy presente cuando hay cambios en la política pública. Hoy en día lo estamos viviendo, hay un cambio en el paradigma político, hay grupos nuevos que se han beneficiado y grupos que han salido lastimados desde el punto de vista económico, y tenemos con mucha frecuencia manifestaciones de inconformidad por el cambio de esta política. Pero, ojo, hay que evaluar esos actores sociales, cuál es el peso que tienen en todas las dimensiones de políticas que se están realizando. Problemas más específicos es el perfil profesional de los técnicos en la administración pública. Tenemos muchos expertos en muchos campos, pero su expertise en el campo de la planeación y por ende en el campo de la evaluación es muy limitada. Y no vemos, por ejemplo, en el programa profesional de carrera, que haya un componente que obligue a los que tienen que tomar estas decisiones a tener esos elementos en sus fortalezas. Tampoco vemos que esto se remedie a través de programas de inducción al puesto, y tampoco observamos un programa de capacitación ni por Hacienda ni por Coneval para que permanentemente y de manera estructurada, no de manera coyuntural, esas limitaciones se vayan solventando. Si no tenemos gente que sepa hacer planeación y que sepa hacer evaluación, vamos a tener ahí un elemento muy difícil de vencer, porque ven la evaluación como una instancia que les quita recursos, y entonces se vuelven enemigos de estos procesos. Y por último, muchísimas. Adelante, cierra. Hay mucha reglamentación, pero casi toda desde el punto de vista financiera. Y yo he estado buscando reglamentaciones que surjan de los mismos procesos de evaluación, es decir, de las instancias que son evaluadas, y no la hay. Entonces, creo que tenemos que ampliar la visión de los que están participando en la evaluación. Y mi propuesta concreta es para salud. Perdón. Crear un comité de evaluación del Sistema Nacional de Salud, para que los mismos entes que tienen que planear y evaluar tomen en las manos su propia construcción. Muchísimas gracias, Elsa. Brenda. ¿Nos escuchas, Brenda? Continuamos contigo, por favor. Gracias. Sí, gracias. Muy interesante lo que mencionaban. Creo que va a haber una ronda al final de conclusiones, pero bueno, al ratito les comento eso. A mí aquí me gustaría hablar un poco de los esfuerzos que ya se realizan a nivel internacional para la evaluación o revisión de políticas económicas, pero ya a nivel macro. O sea, sí hay ya algunos esfuerzos que se están haciendo de parte de algunos organismos internacionales. Uno de ellos es el Fondo Monetario Internacional y el otro es la OCDE, que ellos tienen ya algunos lineamientos para hacer alguna revisión de políticas públicas, bueno, de políticas económicas a nivel macro. El fondo, por su lado, cuenta con una consulta que es conocida como el artículo 4, y aquí es cuando un país se une al fondo, ya se acuerda someter todas sus políticas económicas y financieras al escrutinio de la comunidad internacional. El país, se compromete a aplicar políticas que conduzcan a un crecimiento económico ordenado y a una estabilidad de precios razonable. Esta consulta se realiza ya anualmente y bueno, se realiza una emisión del fondo que va al país que va a ser evaluado, se discuten las políticas económicas y financieras, tienen sus lineamientos de los
los documentos perdón, de los temas que se van a discutir. Y bueno, posteriormente el equipo informa hallazgos a la gerencia del fondo y ya presenta su discusión a la Junta. La OCDE, por su lado, tiene los estudios económicos y estos estudios son muy interesantes, se los realiza cada 2 años a los países miembros y también a otros actores relevantes que no necesariamente son miembros de la organización. Aquí la experiencia es, siempre se aborda ya una parte macroeconómica que considera ciertos temas transversales que se deben de abordar y conforme ha pasado el tiempo se incluyen algunos temas adicionales. El más reciente que se ha incluido es el tema de corrupción. Este se acaba de incluir en las evaluaciones apenas el año pasado, que es un tema muy relevante, en particular para México en estos momentos, porque esta administración está muy enfocada en el tema de la corrupción. Y así se han estado incluyendo algunos otros temas. Por ejemplo, también tienen algunos temas específicos como de género, tienen otros temas medioambientales. Y bueno, así conforme va la coyuntura, yo creo que en las futuras evaluaciones se va a estar incluyendo el tema que ahorita estamos viviendo de la pandemia. Bueno, estas recomendaciones que hacen los países, perdón, los organismos, son muy relevantes para los países que somos miembros, ¿no? Siempre son temas que retoman mucho los medios y que si bien no hay un poder formal de ninguno de los organismos para para sancionar el hecho de que se implementen o no las propuestas, porque al final del día, pues México o cualquier otro de los países que se encuentre siendo evaluado o revisado, es el encargado de implementar las políticas públicas al interior del país. Pero bueno, a mí, o sea, este tipo de ejercicios que se realizan a nivel internacional me parecen muy relevantes, que no siempre son conocidos adentro del país, pero sí me parece muy relevante que ya se estén realizando este tipo de ejercicios a nivel internacional y que México pues, ha sido evaluado en múltiples ocasiones. Muchísimas gracias por la intervención, Brenda. Y cerramos esta ronda con Celia Aguilar Setién. Bueno, a mí me parece que es muy importante para poder realmente reorientar hacia los objetivos las políticas y los programas, es justamente que todas las ricas metodologías que se han elaborado y que están operando y que ya son conocidas y ya se manejan, puedan tener también una reorientación. Primero, que los programas realmente se vinculen con sus políticas, que las conozcan, que sepan en qué medida o cuál es el tipo de contribución que van a hacer a las políticas públicas. Muchas veces las políticas públicas son políticas de Estado, no de gobierno. Entonces el Ejecutivo también tiene una contribución limitada. Y voy a poner aquí el ejemplo que más estamos sufriendo ahorita desde INMujeres, la violencia contra las mujeres, ¿sí? La política es una política de Estado que corresponde a los 3 órdenes de gobierno y a los 3 poderes del Estado. Sin embargo, el reclamo, realmente el enojo, el reclamo, solo va contra el Ejecutivo, ¿sí? Cuando tenemos nosotros en todo el ciclo de la violencia, la impartición de justicia y demás, que son ya de otros poderes, también lo que pasa en cada entidad federativa, en lo que el gobierno federal se le sale de las manos, independientemente de sus programas presupuestarios, que claro, lo acepto, no son suficientes, ni tienen todo lo que debieran tener. Sin embargo, no es solamente esta responsabilidad. ¿Qué pasa con nuestros programas? Que tendrían que estar vinculados a la política de Estado y que tendrían que ir integrados en algún mecanismo, y ese mecanismo existe. Son, como decía Elsa, los sistemas nacionales, ¿no? Ahí es donde se operan las políticas de Estado. Y los programas tendrían que estar vinculados en esos procesos. Y en esos sistemas debiera estar en primer lugar la evaluación. Ese es el primer punto. El segundo sería
Es tener un enfoque territorial y de abajo para arriba hacia la evaluación. Porque la gran experiencia y los grandes profesionales de la evaluación estamos aquí todos concentrados en el mismo lugar, ¿verdad? Mirándonos el ombligo y viendo por qué que nuestros programas funcionan tan bien y los hacemos tan bien, pero que no pasa nada, ¿no? En cambio, si nosotros esas metodologías, esos lineamientos y esos instrumentos logramos aterrizarlos primero a las entidades federativas, pero también a los territorios. Por eso, cuando hicimos el Plan Nacional de Desarrollo, uno de los enfoques que es nuevo, pero que es maravilloso y necesario, sobre todo en un país de complejidades autónomas tan grandes como es el nuestro, que tenemos que territorializar los procesos. Entonces, diseñar metodologías fáciles, o más que fáciles, más sencillas, para que puedan ser acumulativas y puedan desarrollarse en la evaluación, monitoreo y evaluación continua desde el territorio hacia el centro. Y eso podría enriquecer. Yo creo que no es fácil, lo digo porque sí, por experiencia de eso, sí lo he trabajado, pero es posible. De hecho, las reglas de operación de todos los programas presupuestarios están diseñados para eso. Sin embargo, siempre se mostró el gran rigor para toda la primera parte, que es la calificación del beneficiario, pero nunca se hizo todo lo que le tocaba al Estado, que era la evaluación, la contraloría social, la cuestión de las quejas y las denuncias, la cuestión de la difusión, y ahí en todos esos elementos, responsabilidad del Estado, fuimos totalmente omisos, ¿verdad? Entonces, hasta tenemos los instrumentos, porque como yo decía, y lo confirmo, todo el trabajo teórico, metodológico que se ha hecho en Hacienda y Coneval es maravilloso, pero tenemos que aterrizarlo y tenemos que tomar en serio lo que nos toca como Estado para calificarlo. Muchísimas gracias, Celia. Muy interesante también esta ronda. Me encantan las reflexiones que están saliendo de aquí. En efecto, evaluar más allá del espacio presupuestal, desde que todo lo encajonamos en un programa presupuestario, ya desde ahí nos estamos nosotros mismos marcando como una senda muy clara que difícilmente se puede flexibilizar. Completamente de acuerdo con la amplitud del enfoque. Lo del Comité de Evaluación del Sistema Nacional de Salud me parece una idea fundamental que deberíamos de impulsar incluso a nivel multisectorial, ¿no? De lo que comentaba Brenda sobre las experiencias internacionales, pues justamente siempre que nos piden cualquier análisis de política pública, lo primero que volteamos a ver son justo estos reportes, porque tienen un enfoque macro, un enfoque mucho más amplio que evaluar un instrumento de política pública más pequeño o de más de mediano plazo o más de corto plazo. Entonces, estas recomendaciones han servido muchísimo para, por ejemplo, la unidad de evaluación del desempeño, que nos dedicamos a generar metodologías. Son sin duda los primeros documentos que volteamos a ver cuando queremos identificar hacia dónde tendríamos que llevar un nuevo marco metodológico. Y me encantó también el comentario de aterrizar todo lo que ya tenemos en el territorio, ¿no? Hablamos mucho y se decía mucho incluso al principio de la administración, teníamos que hacer política pública no tanto en el escritorio, más bien en el territorio, ¿no? Y ese es un reto que sigue latente y que tenemos que seguir intentando y encontrando la manera. Entonces, ya para cerrar el panel, bueno, todavía nos faltan las reflexiones, pero vámonos por favor a la última pregunta de este panel. Y en esta ocasión, la pregunta es, ¿cuál consideran que es, ya de nuevo con todo esto platicado, la utilidad de la evaluación de la política pública, particularmente para México, particularmente para la Administración Pública Federal, que hoy enfrenta un México tan diverso, un México tan complejo, una coyuntura internacional tan complicada? ¿Cuál podría ser en este momento el aporte o la utilidad de evaluaciones con enfoque de política pública? Entonces ahora vamos a comenzar con Brenda Pequeño, por favor. Pues yo considero que es fundamental, o sea, el tema de la evaluación de políticas públicas para la toma de decisiones, para la administración pública siempre debería de ser un tema fundamental, debería de estar siempre, como comentaba, creo que fue Elsa,
en el ojo, ¿no? O sea, deberíamos de tener siempre esa visión de que vamos a ser evaluados, no solo por ser evaluados, ¿no? O sea, sino por la información que genera la evaluación y por las decisiones que se toman después de tener la evaluación. A mí aquí me gustaría también un poco reflexionar sobre lo que está pasando ahorita, por ejemplo, ¿no? Eh, ahorita estamos enfrentando una crisis de salud que se convirtió en una crisis económica. Por supuesto que nadie lo quiere ni lo quería así, pero estas dos crisis que se juntaron en este momento, a lo que nos llevó es a evidenciar todas las carencias y todas las desigualdades que se encuentran en todos los países. O sea, ninguno de los países que se está enfrentando ahorita a la pandemia estaba preparado para que colapsara el sistema de salud de la manera en que empezó a colapsar en otros países. Afortunadamente en México no ha sido el caso todavía, pero sí se evidenciaron todas estas desigualdades y todas estas carencias. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A lo mejor ahorita no, porque bueno, ahorita todavía tenemos que estar pensando en la reactivación y en cómo vamos a mover la economía, pero sí me gustaría que reflexionáramos quizá un poco que dentro de algunos años volteamos a ver qué fue lo que pasó y pues no sé, quizá pensar en alguna evaluación de cómo se manejó la pandemia, no solo en México, sino en otros países. Sin duda el crecimiento es muy importante y debe ser el principal mecanismo de lucha contra la pobreza en México, pero sí creo que tenemos que tener una visión más amplia, ¿no? No todos son las estadísticas económicas, no todos son las cifras del PIB. Hay que pensar en algunos indicadores, algunos índices, de hecho, que consideren otros temas, ¿no? Como el medio ambiente, la satisfacción de vida, el compromiso de los ciudadanos con la propia sociedad, cómo están los trabajos, la seguridad, vivienda, salud, por ejemplo, acceso a los servicios. O sea, sí creo que deberíamos de estar pensando en una evaluación de este tipo más integral, más macro, que nos dé una buena reflexión de cómo se manejó la situación, como les comentaba, en México y en otros países. Yo creo que eso va a ser muy interesante que lo podamos realizar en algunos años. Muchísimas gracias, Brenda. Continuamos ahora con Celia Aguilar Setién, por favor. Bueno, yo creo que algo que también tendríamos que definir y que sería muy interesante es para qué queremos evaluar. Porque no solamente qué queremos evaluar o hacia dónde va la contribución a la evaluación. Y lo más triste de todo esto es que siempre nos evaluamos para que no nos corten el presupuesto o para salir bien, y tenemos la obligación de salir bien. Nunca vamos a encontrar en nuestras propias evaluaciones unos elementos que nos permitan ajustar y rediseñar los programas o corregir cuestiones que están mal o corregir elementos equivocados, porque nos evaluamos para estar bien. ¿Sí? Es igualito que las auditorías, es igualito que la Auditoría Superior de la Federación. Lo que necesitamos es pasar el examen. Y no es lo mismo pasar un examen de conocimiento en donde te miden lo que sí sabes y lo que no sabes, a evaluar resultados de un programa que están hechos para un objetivo de política pública. Y entonces esa visión de tener que aprobar se refiere a poder hacer ajustes, mejoras y demás de los programas, ¿no? Nos deja muy limitados en eso. Otra cosa que a mí me parece que sería muy recomendable en este proceso es tener como objetivo el desarrollo humano sostenible, porque eso implica todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? O sea, la igualdad, la salud, el medio ambiente. Es una visión que lleva 70 años, que se hizo la ONU para eso, para que viviéramos en paz y para vivir mejor, en paz y mejor. Entonces, por ejemplo, a mí me da a veces, me causa risa en ese sentido de que cada vez que tenemos que entregar informes a la ONU, tenemos que hacer otro informe. Mientras que si nosotros tuviéramos realmente ser miembros de la ONU, debiera ser que de nuestros informes pasaran ligeros hacia los informes de cada 2 años, porque lo que nos están pidiendo es cumplir con los
con los acuerdos internacionales para el bienestar, para el desarrollo y para el mejoramiento económico. Y en ese sentido, encontrarnos en una revisión y reflexión del tipo de país que queremos, y no es que querramos distribuir la pobreza, sino generar una riqueza para todas y para todos. Y ahí es donde tenemos que tener también, como señala muy bien Brenda, los parámetros internacionales que nos ayudan a mejorar, ¿sí? No hay cuestión más rentable que la justicia, ¿sí? Y no lo vemos nunca así. O sea, los países donde hay menos violencia, donde hay menos criminalidad, donde tenemos más, los millonarios más contentos, son los países que tienen unos índices de igualdad más amplios, mejor distribución del ingreso y una normativa fuerte del Estado. Una normativa fuerte del Estado, ¿sí? Estos países nórdicos, estos países desarrollados de Europa. ¿Qué pasa? Que como lo que está evidenciando este proceso es que en vez de que los países que estamos en condiciones de atraso camináramos hacia allá, ellos están caminando hacia acá. Por eso es que nos encontró esta pandemia como un golpe para decir, bueno, ¿y para dónde va este mundo, verdad? ¿Para dónde va este mundo? Entonces yo creo que es un momento muy interesante de retomar estos procesos, porque son los procesos operativos, instrumentos, porque es muy fácil pensar en que queremos un mundo diferente y un paradigma diferente, pero implementarlo desde Hacienda, miren cómo estamos. O sea, ni siquiera podemos ver claramente nuestros presupuestos hacia el objetivo, ¿verdad? Porque los instrumentos ahorita se nos están retorciendo, ¿verdad? Yo lo veo porque yo trabajo con los instrumentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es hacer que estos instrumentos que sirvieron para otro tipo de desarrollo, retomarlos, revisarlos y adecuarlos a otros procesos de implementación. Y como decía muy bien Elsa, ver todas y todos los actores de todos estos procesos, ¿verdad? Es importantísimo y ahí está el enfoque territorial, el enfoque intercultural, el enfoque generacional, ¿verdad? Y todo esto bien aterrizado nos lleva a lo que dice Brenda, ¿verdad? A contribuir a los procesos macro. Perfecto. Muchísimas gracias, Celia. Y cerramos esta última ronda con Elsa Ladrón de Guevara, por favor. Muy bien, gracias, Ariadna. Bueno, creo que esta parte del programa la finalidad de ver por dónde caminamos para fortalecer la política pública, porque como tú mencionabas desde el inicio, es la menos evaluada y debería de ser la más importante en términos de evaluación. Yo voy a ejemplificar la situación con parte de la política sanitaria que se ha definido en este gobierno. En este gobierno se retomó para formular parte de la política sanitaria el cuarto párrafo del artículo 4 constitucional y se define que es el Estado el garante de la prestación de servicios médicos y medicamentos gratuitos para hacer valer este derecho ciudadano. Entonces, a nosotros nos tocaba dentro de la subsecretaría la instrumentación de esta política pública. Y lo que hicimos fue partir de un diagnóstico que en este momento tenemos levantados 21 entidades federativas, todos los servicios estatales de salud, a partir de información del cuerpo directivo de cada unidad. Y la cosa que hicimos para complementar esta visión fue la visita a varias entidades federativas del sureste y algunas del centro, para ver en la operación qué es lo que estaba sucediendo y qué es lo que encontramos. Encontramos unidades de salud de primer nivel y hospitales comunitarios sin abasto de medicamentos, entre el 10 y el 20%. Muchas de las unidades sin personal de salud, sin equipamiento médico, instalaciones totalmente inadecuadas por falta de mantenimiento, problemas de orden relacionados con la seguridad, donde han asaltado
y asesinado a personal de salud que crea nuevas condiciones en el ámbito de operación de los servicios. Un seguro popular que se regía en la prestación de servicios por un catálogo único de servicios que en la práctica no se estaba ejecutando. Y junto a todo este panorama en muchas entidades federativas, el saqueo desbordado de los fondos presupuestales que la Federación a través del Seguro Popular trasladaba a las entidades federativas. Yo vengo del estado de Veracruz y les puedo decir con certeza qué es lo que estaba pasando allí en otros momentos. Bueno, este es el panorama. Y a partir de este panorama hicimos una propuesta de bajar la política de atención primaria a la salud integrada e integral, pero con una visión diferente. O sea, una propuesta que surge desde una realidad, pero que se va formulando junto con los operadores, junto con los políticos, junto con los gobernadores, porque pensamos que la política no puede desarrollarse solo de arriba hacia abajo. Debe de haber un compromiso para que de abajo hacia arriba también se nutra. Y esto no fortalece la posibilidad de transformar las situaciones. Hay muchas experiencias positivas allá abajo y eso debe de ser utilizado de manera positiva. Pero bueno, trabajar de arriba hacia abajo, pero sobre todo de abajo hacia arriba, y con todos estos elementos ir articulando cosas puntuales de la política pública. ¿Qué es lo que tenemos como respuesta a este cambio paradigmático en el campo de la salud? Bueno, pues tenemos muchos intereses trastocados, entre ellos los de la industria farmacéutica, los operadores de la distribución de las farmacéuticas y muchos actores sociales que hoy los vemos ellos defendiendo el seguro popular como si realmente hubiera cumplido el propósito para el que fue diseñado. Entonces, mi propuesta concreta en este sentido es que si queremos fortalecer la evaluación de la política pública, se incorpore la evaluación de actores sociales. Los actores sociales son los que mueven los sistemas de planeación y también son los que mueven los procesos de evaluación. Si no incorporamos dentro del ámbito de la evaluación de la política pública el análisis de actores sociales, no vamos a poder presentar un nuevo panorama en términos del cambio de paradigma. Algunos autores lo llaman esto como el estado profundo y otros como Carlos Matos lo llama la planeación estratégica situacional. Muchísimas gracias, Elsa, por esas referencias tan interesantes. Y bueno, esta ronda la cerramos de nuevo con reflexiones muy interesantes que se conectan con lo que venimos diciendo desde el principio. Tenemos que ampliar el enfoque, tenemos que ampliar la lógica causal de nuestros ejercicios de evaluación. Brenda hablaba de hacer ejercicios que vayan más allá del crecimiento económico. Por supuesto, las cifras importan, por supuesto, te permiten estandarizar en dónde estamos parados, pero es necesario voltear a ver otros elementos, otras aristas que hay alrededor de la política pública y incorporarlas en estos enfoques de evaluación. Y de alguna manera, Celia comentaba lo mismo, tenemos que pensar en desarrollo humano sostenible y esto implica un montón de enfoques, un montón de elementos que considerar, un montón de pilares ahí que no necesariamente estamos volteando a ver por estar pensando en el resultado de dónde entra el peso y en dónde sale sin saber todo lo que implica alrededor, ¿no? En eso nos hemos estado enfocando y por supuesto que el ejemplo del sureste que comentaba Elsa, en donde nos dice, bueno, ¿qué mejor región en este país para poder entender las desigualdades y las brechas que se han generado desde la planeación y el diseño de la política pública que el sureste mexicano? Y la necesidad de hacer políticas desde abajo hacia arriba. Sí, las dos son importantes, pero nos hemos dedicado a definir qué quieren, determinar qué necesitan, idear qué es lo mejor para ellos y no necesariamente decir, oye, esto sí te funciona, ¿no? En el territorio. Entonces, me parece que las reflexiones fueron más que interesantes en esta última ronda y me encanta cómo se conectaron además las participaciones de cada una de nuestras panelistas. Y entonces, para cerrar, ahora sí poder después pasar a la sección de preguntas y respuestas, les quisiera dar 3, 4, 5 minutitos porque vamos bien en tiempo y está muy bueno este panel. Quisiera compartir con las panelistas, creo que Celia tuvo un problema, pero mientras Celia regresa al panel,
Una reflexión, una conclusión, comentarios, algo que quieras añadir. Brenda, por favor. Gracias, Ari. Sí, la verdad es que me pareció súper interesante conocer la visión desde otras trincheras. Yo he trabajado en infinidad ya de secretarías, en economía, en desarrollo social, en educación, en hacienda. Estuve ahí también en la unidad de evaluación del desempeño, pero siempre es súper enriquecedor escuchar desde otras perspectivas. El tema de transversal de género, sin duda, siempre me ha parecido muy importante. Estoy muy interesada en esos temas y también conocer lo que está sucediendo ahorita en el sistema de salud. Me pareció súper relevante. Eh, yo lo que aquí creo que todas coincidimos en la relevancia de avanzar hacia la evaluación de unas políticas públicas más integrales que se complementen entre ellas, tener un objetivo claro de justo para qué queremos evaluar. Coincido totalmente con Elsa que los sistemas nacionales también son demasiado relevantes. También esos también tendríamos que estarlos tomando más en cuenta. Ya existe, ¿no?, el Sistema Nacional de Planeación Democrática, pero sí quizá podríamos incorporar en este Sistema Nacional de Planeación Democrática otras aristas, ¿no? Sin duda el sistema funciona mucho para la Planeación Nacional de Desarrollo, pero sí, sin duda se tiene que complementar con nuestras otras aristas. Y acá, con algo que comentaba Celia, de que los programas se volvieron un fin en sí mismo, y también Elsa que lo comentó, que se volvían crónicos. Les quiero contar una experiencia que alguna vez tuve cuando estaba justo en Hacienda y estábamos planeando fue la primera vez que se sacaron los lineamientos y para los programas que derivaban del Plan Nacional de Desarrollo, y que los programas debían de contar con indicadores y estrategias y demás. Y en una reunión con algún funcionario, no diré su nombre ni en qué secretaría estaba, pero bueno, estábamos discutiendo el tema de los programas sectoriales, ¿no? Y yo me quedé helada cuando dijo, ay, pero es que los programas sectoriales son del sexenio, son de nada más de 6 años, y los programas presupuestales son para siempre. Y todo así de, no, o sea, no, justo eso es lo que tenemos que cambiar. Los programas presupuestarios no son para siempre, son anuales, y efectivamente deberíamos de tener un enfoque de estrategia de salida de programas, ¿no? De graduación de programas, de beneficiarios de programas, ¿no? No es buena idea considerarlos eternos y que siempre van a estar ahí, ¿no? También creo que ese es un chip que tenemos que cambiar, los funcionarios públicos que piensan así. No lo digo por mí, pero por los que piensan así. Pero bueno, ya, gracias. Muchas gracias, Brenda, por esta anécdota. Todas nos infartamos, ¿no? En este panel de mujeres que no estamos de acuerdo con esa postura y que más bien pensamos al revés. Entonces, muchas gracias por la anécdota. Elsa, ¿nos podrías compartir tus reflexiones finales, por favor? Sí, bueno, yo primero quiero agradecer por la oportunidad que nos dieron participar en este panel. Creo que es riquísimo escuchar otras versiones de la misma problemática, porque en todos lados tenemos problemáticas que compartimos, pero las vemos de diferente manera, aunque en el fondo estemos de acuerdo. A mí me da mucho gusto haber compartido esta mesa con Celia, que ya la he encontrado en otros eventos de naturalezas parecidas, y con Brenda. Pero justo me dan la coincidencia de opiniones dichas de diferentes maneras, pero creo que coincidimos. Entonces, no quiero que el público lo sepa, y seguramente no me van a escuchar, pero nos pusimos de acuerdo previo a la reunión. No es cierto. Yo me siento muy agradecida, y sobre todo porque estoy cerrando ya mi ciclo laboral. Ya quiero dedicarme a cosas más personales, y entonces creo que esta es mi última aparición pública, entonces por eso me siento más agradecida. Les deseo mucho éxito en todo lo que tienen que hacer para mejorar todo lo que tiene que ver con la planeación y la evaluación. Elsa, muchísimas gracias. Qué honor que este sea tu cierre de una aventura tan divertida y de tanto tiempo.
es un honor para nosotros tener tus ideas, y que además sumaron muchísimo al panel. Gracias también a Brenda. Me parece que Celia sigue teniendo problemas con su conexión. Mientras logramos si ella puede regresar, retomamos algunas preguntas del público. Muchísimas gracias. Llegamos hasta, lo más que yo identifiqué fueron arriba de 320 participantes. De verdad, muchas gracias a todos por conectarse en este tiempo. Tratamos de capturar, son muchísimas preguntas, pero tratamos de capturar las mayores ideas y formulamos unas preguntas genéricas que agradeceré que Brenda o Elsa, cualquiera de las dos, nos puedan apoyar con las respuestas. Déjame ver cuál, porque esta era para Celia. ¿Cuál es el mayor obstáculo, ya con todo lo que platicamos, cuál es el mayor obstáculo que ustedes han enfrentado para lograr que la evaluación de programas y políticas se conviertan en una herramienta permanente, transformadora y sobre todo que tenga impacto como una herramienta más correctiva, ¿no? Decía por ahí Celia que siempre que llegamos con un ejercicio de evaluación es como, ay, otra vez ahí vienen estos y lo ven como me quieren fiscalizar y lo ven como tengo que hacer talacha. ¿Cómo le hacemos para que las evaluaciones de programas presupuestarios y de políticas públicas se vean justamente como una inversión para poder de ahí generar ideas de rediseño, de corrección, de mejora, de fortalecimiento? ¿Cómo logramos dar este mensaje? Pues no sé. Elsa, por favor. Yo creo que hay varias circunstancias que se pueden modificar y una de ellas ya la mencionaba yo durante una de las intervenciones. Es pedir que los perfiles de los tomadores de decisiones en las instituciones públicas esté adecuado para las tareas de planeación y dentro de ellas las de evaluación. Si no tienen esa formación técnica, lo que vamos a encontrar son, en serio, grandes resistencias a entrar a estos procesos, porque ellos solamente ven la evaluación como un proceso de fiscalización que les va a quitar tiempo y que además va sobre sus propios presupuestos. Y entonces ahí se genera la resistencia. Yo por eso planteaba que en el campo de la salud, el incorporar a estos actores a un sistema de evaluación, a un de evaluación del Sistema Nacional de Salud, puede ser muy importante porque los vuelve parte del problema y impulsarlos a que parte de la normatividad salga de ellos mismos, porque entonces hacen sentir el problema de la evaluación como un problema no de Hacienda ni de Coneval, sino un problema de las propias instancias. De acuerdo, gracias Elsa. Brenda. Gracias. A mí me gustaría nada más complementar lo que comentaba Elsa, coincido con lo que ella comenta. En mi experiencia, el mayor obstáculo al que me he enfrentado es la voluntad política. A mí tuve la suerte de trabajar en todas las dependencias donde estuve, con profesionales, con gente muy dedicada y experta en temas de evaluación, que además creían entonces ahí sí en temas técnicos yo, por donde en mi experiencia no me encontré ningún problema, pero sí era un gran tema la voluntad política, ¿no? La persona que está a cargo de un programa o a veces algún secretario o algún director general de algún instituto, no siempre está muy convencido de que la evaluación vaya a resultar, digamos, favorecedora, ¿no? Y es un riesgo, ¿no? Que se tiene que correr. Al final del día de las evaluaciones tienen que derivar recomendaciones y son justo para eso, ¿no? Para mejorar. Entonces, digo, en mi experiencia eso fue a lo que más me enfrenté, a una voluntad política y al presupuesto. Siempre todos los programas queremos, o bueno, siempre hemos querido, ¿no? Evaluar programas en temas de evaluación de impacto, por ejemplo. Pero la evaluación de impacto, pues, para empezar, es la más cara, ¿no? De las que hay. Lleva un gran componente técnico, metodológico bastante complicado y además no siempre hay la información. Entonces, sí, todo el mundo quiere luego tener una evaluación de impacto para ver qué tal le fue al programa, pero pues no siempre hay dinero para eso. Muchísimas gracias por sus respuestas. Tenemos muchísimas preguntas, tenemos muchas preguntas enfocadas a la perspectiva de género. Desafortunadamente Celia está teniendo problemas de red,
Entonces, vamos a tratar de compartirle estas preguntas a Celia para ver qué respuestas nos da y en todo caso publicarlas en las redes sociales de Transparencia Presupuestaria. Pero les voy a hacer otra pregunta que nos da para muchísimo, nos podría dar para otro seminario, pero bueno, una respuesta ahí, la que tengan en este momento, la vamos a agradecer. En esta coyuntura, donde hay una pandemia, donde hay un coronavirus, donde hay una enfermedad que nos está obligando a quedarnos en casa, que como bien decía Brenda, empieza como una crisis sanitaria, si uno pudiera pensar en políticas públicas meramente de cobertura de salud, pero pues ya se convirtió en una crisis económica, en una crisis de empleo, en una crisis de precariedad, que vino a enfatizar estos problemas de desigualdad, de una mala distribución del ingreso, que vino a enfatizar problemas como la violencia intrafamiliar que están viviendo, pues porque si tienes a la gente encerrada, la pones más en riesgo. ¿Qué va a pasar con el sistema educativo cuando los niños en México tienen meses sin ir a la escuela y no sabemos cuándo van a regresar? Y hay clases en línea, pero nos regresa otra vez eso a la cancha de las desigualdades. Entonces, esta pandemia ya nos sacó así a todas las canchas de la política pública. ¿Qué experiencias de esto deberíamos aprender en materia de evaluación de políticas públicas? Y ahora comenzamos con Brenda, por favor. Sí. Yo creo que es todo un reto. Yo lo que pienso ahorita es que todavía estamos, lo que comentaba un poco en el cierre, todavía estamos metidos en esta pandemia. Yo pensaría que necesitamos que pase algún poco de tiempo para poder voltear a ver qué se hizo bien, qué se puede hacer mejor para la próxima. En muchas de las reuniones que me ha tocado estar, me ha tocado que hay gente de la Organización Mundial de la Salud. Y lo que siempre comentan ellos es que ellos veían venir este problema. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos les hace falta invertir más en sus sistemas de salud. A todos. O sea, decían, nosotros ya prevíamos que si venía un virus de esta naturaleza, iba a ser muy complicado para todos los países enfrentarlo. Entonces, yo lo que pensaría es eso, ¿no? Dejar pasar a lo mejor un poco de tiempo y luego sí voltear a ver cómo esta crisis, o sea, lo único que hizo fue sacar a la luz todas las desigualdades en las que vivimos y empezar a hacer evaluaciones, ¿no? ¿Qué fue lo que se hizo bien, qué se hizo mal, qué se puede hacer mejor? Y ponernos también algún punto de comparación. Si bien cada uno de los países tiene sus particularidades y cada uno es distinto y las sociedades somos distintas, hay algunas cosas que compartimos todos, ¿no? Entonces, quizá podríamos estar pensando que hacer alguna evaluación tipo benchmark, ¿no? Con algún país que le haya ido muy bien, pero que también sea más parecido a México, ¿no? Una de las críticas que ahorita se le ha hecho a México es, por ejemplo, el tema de la deuda, pero bueno, México no puede incurrir en tanta deuda porque no tiene la misma maniobra, no tiene el mismo margen de maniobra que otros países. Entonces, sí, quizá después de un poco de tiempo que pase toda esta coyuntura, voltear a ver qué fue lo que se hizo bien, qué fue lo que se hizo mal en varios países y empezar a hacer recomendaciones y empezarlas a tomar en cuenta para que la próxima pandemia, que seguramente va a venir en algún momento, no nos vuelva a agarrar con las manos en la puerta, ¿no? A ninguno de los países. Muchísimas gracias, Brenda. Ya logramos recuperar a Celia. Celia, para concluir este panel, bueno, este evento, ¿nos regalas, por favor, tus reflexiones finales de todo lo que platicamos, de pasar al territorio, de voltear a ver el paraguas de la planeación, los actores sociales, pensar en las particularidades de cada sujeto de derecho? ¿Cuáles serían tus reflexiones finales en esta mesa de cómo transitar y cómo complementar las evaluaciones de programas presupuestarios con más miras hacia evaluaciones de política pública? Por favor. Mira, yo creo que la verdad es que, como señalaba ahorita Brenda, hacer un alto y vernos. Y yo creo que tenemos una gran oportunidad de empezar a mejorar o de, ahora sí que de insistir en nuestros errores, ¿no? Y yo creo que es el momento de abrirse y de ver que la verdad es que aquí llegó mi nieta, que está
Mira, ya está acostumbrada a la cámara. Entonces, panelista estrella. Es una cuestión de ver lo que ve con tu mamá. Es una cuestión, ve con mami. Es una cuestión de ver lo que podemos hacer y quizás no asustarnos, porque el cambio es muy grande. Tenemos que hacer un cambio estructural. Si bien de nuestros programas y nuestras políticas estaban objetos muy, muy concretos, como crecer en tanto en el PIB, crecer, desarrollar, la balanza, cambiarla, etcétera, ahora tenemos un elemento mucho más complejo que es el desarrollo humano, ¿sí? Pero esta visión que pudiera parecer demasiado complicada y difícil, creo que se puede mejorar si nosotros contamos y les damos el espacio de actores a quienes hemos tenido como objeto de la política, no sujetos de la política. Yo decía que los programas de género de mujeres o de producción de mujeres era cumplir con los objetivos de producción del programa mediante las mujeres, ¿sí? Las mujeres son el vehículo para el cumplimiento de los objetivos del programa. No eran la condición de vida o el mejoramiento o la pobreza de las mujeres la que era el objeto del programa. Entonces, si aquellos que nosotros tomábamos como los medios para cumplir el objetivo del programa, y ahí es cuando yo decía que los programas se volvían un objetivo en sí mismo, porque yo tengo que salir bien evaluada, porque yo tengo que hacer toda la dispersión de los recursos, porque yo tengo que tener cada vez más beneficiarias, ¿verdad? Beneficiarios, etcétera. Y esos eran los logros del proyecto, ¿sí? Los logros del proyecto el proyecto era para personas en condición de pobreza, y entonces entre más personas tenías era mejor el proyecto, cuando en realidad el objetivo del proyecto era reducir las personas en condición de pobreza. Entonces era unos sinsentidos, pero que nuestros instrumentos funcionaban bien. Y por eso yo creo que es no tenerle miedo. No es cuestión de no evaluar, no es cuestión de no hacer marcos lógicos y cosas de esas, aunque no es mi preferido, pero esos instrumentos tenemos que aplicar de otra manera, hacia otros objetivos, hacia otras visiones. Y es por eso que lo importante ahorita es el reconocimiento, habíamos ya hablado en el Plan Nacional de Desarrollo, de las identidades que tenemos, que son las de género, todas las identidades de género, las identidades interculturales, las comunidades afrodescendientes, los pueblos indígenas, etcétera, ¿verdad? Y estos son donde vamos a invertir los recursos de las políticas, no solamente recursos financieros, recursos tecnológicos, recursos políticos, recursos de conocimientos, etcétera, ¿no? Y yo creo que cada quien tomando su lugar en estos procesos, ¿verdad? Cuando las universidades y cuando los centros de investigación se vuelven actores de este desarrollo y no se vuelven vendedores de consultorías, no se vuelven vendedores de evaluaciones, no se vuelven vendedores de cursos, de capacitaciones, ¿verdad? Sino que realmente contribuyen con el conocimiento público, el conocimiento que debe ser público a la construcción de esto, ¿verdad? Y el presupuesto realmente distribuido con las prioridades que esta del desarrollo humano debe tener. Estamos en ese proceso, estamos redistribuyendo, ¿verdad? Pero también yo creo que, como decía Elsa, si no consideramos los actores en todos los procesos y en toda la línea de esta revisión, no nos va a alcanzar el cambio. Es decir, se nos van a quedar pequeños los instrumentos, se nos va a quedar pequeño el mandato, se nos va a quedar pequeña las funciones y atribuciones de Hacienda y de Coneval, ¿sí? Tenemos nosotros que ampliar esa visión, incorporar esas actoras y esos actores en términos de eso. Y como repetía yo la vez pasada, que siempre es mi cantaleta de toda la vida, los enfoques, ¿sí? La interseccionalidad de las personas, la interseccionalidad y la identidad territorial.
la identidad territorial como los territorios con su vocación productiva, pero también con su mapeo institucional. ¿Qué hay en cada territorio? Haces el mismo proyecto en un territorio en el que hay mucha organización social y que tienen un tendido institucional fuerte, porque ahí le tocó estar una institución, porque tienen registro civil, porque tienen, etcétera, ¿verdad? Porque está la oficina de Indesol, porque hay una presidencia municipal sólida, porque se ganó un concurso de municipalidad en el área internacional, y entonces ahí el proyecto te funciona fantástico. En otro, un desastre. O sea, ese mapeo de qué institucionalidad. Y, por último, ¿verdad? Tenemos que hacer una reconversión de nuestros conocimientos, de nuestras funciones como funcionarias y funcionarios públicos. Y me gusta el término de capacidades institucionales, no de capacitación. Creo que la capacitación, todo mundo sabemos todo. Somos profesionistas, somos titulados, doctores, todo, y sabemos mucho. Pero el conocimiento del desarrollo institucional, cómo la institucionalidad tiene que cambiar para contribuir a esta nueva visión de desarrollo, a esta nueva visión de inversión, no caridad, no asistencialismo, inversión en aquellas personas que habían estado fuera de la inversión y que ahora sí están dentro, para poder desarrollar y para poder desde los territorios avanzar en la implementación y, por supuesto, con las técnicas de monitoreo y evaluación que sirvan y que puedan enriquecer este proceso que toca a las oficinas centrales. Muchísimas gracias, Celia. Híjole, qué ganas de quedarnos chismeando otra hora entera aquí con este panel tan bueno. Estamos en tiempo, no queremos de ninguna manera alterar el tiempo de nuestros asistentes. Muchísimas gracias a todos los asistentes que estuvieron en el evento. Muchas gracias a todo el equipo de la web, del Coneval, del CLIR, que nos apoyaron tras bambalinas. Y por supuesto, muchísimas gracias a estos panelistas. De verdad que para la Unidad de Evaluación del Desempeño, empezar esta semana de la evaluación, porque es nuestro primer evento de los que vamos a tener durante toda la semana. Ahí los invito a las redes de transparencia presupuestaria para que vean que sigue. Mañana vamos a tener un evento de las evaluaciones internas como complemento al esquema que ya conocemos de evaluaciones externas, ¿no? Entonces, qué honor empezar esta semana de la evaluación con estas tres panelistas, como decía Brenda, con un panel 100% de mujeres, donde salieron ideas tan buenas, reflexiones tan buenas, y que por supuesto nos permiten mejorar todo el tiempo la cultura de la evaluación. Somos del Team Evaluación, Team Evidencia, y entonces pues a reinventarnos y recrearnos todos los días. Muchísimas gracias, Celia de Mujeres, muchísimas gracias, Elsa de la Secretaría de Salud, Brenda, un abrazo hasta allá, hasta la OCDE, y muchas gracias a todos los participantes. Que tengan muy bonita tarde. En nombre de la Unidad de Evaluación del Desempeño, agradezco muchísimo su asistencia. Yeah. Agradecemos a todas las asistentes y a todos los asistentes y a las panelistas su participación en este conversatorio y los invitamos a formar parte de los eventos de la Semana de la Evaluación 2020 organizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismos que pueden consultar en las redes sociales de Transparencia Presupuestaria. Buenas tardes.